Muy buenos días a todos, estimados colegas y compañeros. Como ya lo mencionaban, mi nombre es Leonardo Gómez, soy docente de matemáticas en el Gimnasio Los Andes y actualmente me encuentro terminando la maestría en enseñanza de ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, la experiencia que quiero compartir se denomina hacia el concepto de límite por medio de la geometría de fractales lineales. La presente experiencia hace parte de una secuencia didáctica diseñada como trabajo final de la maestría, planteada con la intención de favorecer la comprensión del concepto de límite con estudiantes de grado 11. Quiero empezar con una frase del maestro George Polya. Habiendo entendido cómo la humanidad ha adquirido el conocimiento de ciertos conceptos, estamos en la mejor posición de juzgar cómo los estudiantes deberían adquirir dicho conocimiento. Esto se conoce más como el principio genético y tiene que ver con con humanizar la matemática y la sensibilización y reflexión de la historia, que muchas veces la respuesta se encuentra en la historia de las matemáticas. Realizando esta sensibilización y reflexión en torno al cálculo, podemos encontrar que el descubrimiento del cálculo es uno de los más grandes logros intelectuales de la civilización. El cálculo permitió nuevos mecanismos para interpretar la naturaleza a partir del siglo XVII. Sin el cálculo no hubiera sido posible la física, el desarrollo de la física y la tecnología moderna. Asimismo, el desarrollo de las ecuaciones mecánicas y de la astronomía y de las ciencias físicas. Por otra parte, permitió el desarrollo de nuevas ramas de la matemática como el análisis y la geometría diferencial. Entonces es muy importante reconocer que nos encontramos ante un gran concepto que dio origen o gestó muchos aspectos en la matemática. Al indagar sobre el cálculo nos encontramos que surgió a partir de tres problemáticas esenciales. Una, la rectificación de curvas, encontrar la longitud de una curva determinada o asimismo como el concepto de curva, entendido como la infinitud de segmentos. O también la cuadratura del círculo desde los griegos, como encontrar el área de un círculo o posteriormente lo que se transformó como el área bajo la curva. Y finalmente la última problemática, el cálculo de tangentes y normales, encontrar la recta tangente a un punto determinado. Digamos que al analizar estas tres problemáticas nos encontramos con un concepto en común que tiene que ver con lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Y detrás de ello se encuentra naturalmente el concepto de límite, que es el que quiero tratar en el día de hoy. Al analizar el límite, el concepto de límite, nos encontramos con que es un concepto complejo, ya vamos a mirar por qué, y lo que me inquietó a determinar qué tipo de estrategia didáctica es la más o es una de las más óptimas para empezar a enseñar a nuestros estudiantes y aportar de gran manera a su comprensión. Bien, vamos a hablar un poco sobre cómo se gestó el problema en cuanto a lo que mencionaba ahorita, de la comprensión del concepto de límite. Muchas veces en el aula nos centramos en evaluar un límite o los procesos algorítmicos, lo que encontré varios referentes teóricos. Entonces, por ejemplo, Filoy dice que no basta con solo dominar los procesos algorítmicos para aportar en sí a la comprensión del concepto de límite, o por lo menos como lo menciona Velázquez y Ortega, para los estudiantes es poco interesante, es un concepto poco interesante y que olvidan con facilidad, ya que estos procesos algorítmicos eventualmente no están conectados con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y finalmente encontré varios estudios desde la historia que tienen que ver con obstáculos epistemológicos asociados al concepto de límite. Y uno de los más importantes es la autora Anna Sierpinska, quien habla del horror al infinito. Aquí es importante notar, o bueno, como lo conocemos como transposición didáctica, que cuando un estudiante supera un obstáculo epistemológico realmente está aportando a la comprensión. Entonces me enfaticé un poco en realizar un estudio en cuanto a los obstáculos epistemológicos que se relacionan con el concepto de límite, y el que más me llamó la atención es el horror al infinito, ya que tiene una gran gama de aspectos a trabajar. Bueno,
Aquí es importante lo que decía ahorita, que el concepto de límite es algo complejo, ya que al analizarlo históricamente se desarrolló, fue un concepto que tardó alrededor de 20 siglos en desarrollarse. Empezó desde la Grecia antigua, por ejemplo con las paradojas de Zenón, o con el método de exhaustión de Eudoxo y Arquímedes. Por ejemplo, Aristóteles no concebía el concepto de infinito como un ser actuante. Ellos tenían como una negación en cuanto a lo infinito. Asimismo, aquí pues voy a explicar así a grosso modo cómo se fue desarrollando el concepto de límite. Eh, por ejemplo, en el Renacimiento podemos hablar de el trabajo de Cavalieri y Kepler en cuanto al método de los indivisibles y el hallazgo de volúmenes y áreas. Por ejemplo, Cavalieri entendía, o bueno, uno de lo que más se criticó al trabajo del método de los indivisibles era el concebir cómo era posible que la infinitud o que una longitud, básicamente un segmento, tuviera área, ya que como pues podemos indagar, Cavalieri mencionaba que una curva, el área bajo una curva se podría obtener por medio de la recolección o sumas de diversos segmentos. Entonces, lo que se le criticó era cómo era posible que un segmento tuviera área, o por ejemplo en el hallazgo de volúmenes, ya que decía que el volumen era pues digamos como esa recolección, esas sumas de planos de infinitos planos. Entonces ahí también estamos bajo la inquietud de si un plano tenía volumen y etcétera. Pero el trabajo de ellos fue bastante interesante, ya que fue un puente entre el método de exhaustión y el trabajo posteriormente realizado por Fermat. Entonces, bien, Fermat se enfatizó un poco en encontrar máximos y mínimos, y fue, digamos que, el gran precursor del cálculo diferencial, ya que en ellos se basó Newton y Leibniz en construir el concepto de recta, de tangente a una curva, y también el área bajo una curva. Leibniz y Newton encontraron, por ejemplo, que esas dos operaciones eran inversas, y también algo que tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo. Entonces ya en esos años habían bastantes alcances, y permitió ya un gran desarrollo de lo que pues ya conocemos como cálculo diferencial e integral. Pero en esos momentos no se formalizó porque faltaba como tal el concepto de número real y el concepto de función. Posteriormente, lo que la matemática ofreció fue, digamos que, un rigor para demostrar esos conceptos y pues que sean avalados. Ese rigor matemático empezó con Lagrange, Cauchy y Weierstrass. Ellos trabajaron desde la formalización, de tratar de demostrar y de consolidar ese concepto desde el rigor matemático, pues, que es el que se ofrece hoy por hoy. Bien, en el marco didáctico, como les mencionaba ahorita, me enfatizaré en el horror al infinito, este obstáculo epistemológico, ya que se plantea una confrontación entre lo que conocemos como infinito potencial y el infinito actual. Llegar a esa concepción de infinito actual tal vez es uno de los problemas que más cuesta, ya que requiere una reflexión y pues una aritmetización del infinito. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de ello, pero lo que sí podemos abordar es un poco el concepto de infinito potencial, que es como, digamos, que la concepción que tenían los griegos, como la posibilidad de ir más lejos. Digamos que esto intuitivamente la mayoría de las personas lo tenemos, y podemos aprovecharlo también con nuestros estudiantes, esa concepción de infinito potencial, de ir cada vez más allá. Bien, aquí encontré un diagrama bastante interesante que tiene que ver con el trabajo de Sierpinska en torno al obstáculo epistemológico horror al infinito, que está citado en un trabajo de Gutiérrez, que es una tesis de maestría de la Universidad de los Andes. Entonces aquí podemos ver en este diagrama cómo se desarrolló
o cuáles son los principales problemáticas, y también vemos que están hilados con el recorrido de la historia del concepto de límite. Podemos, digamos que inicialmente en el método exhaustivo eh, o posteriormente como en el trabajo de Fermat, Kepler y Cavalieri, que el límite no se concibe como una operación matemática. Y también podemos más adelante encontrar Leibniz, Wallis y Euler, obstáculos algebraicos que tienen que ver un poco más con la aritmetización de lo infinito o Cauchy. Todos esos aspectos me permitieron de cierta manera orientar un poco el trabajo, digamos que metodológicamente, las actividades para sobrepasar históricamente paso a paso cada aspecto o cada concepción que se tenía del concepto de límite. Bien, en cuanto a lo metodológico de la propuesta, lo trabajé desde la ingeniería didáctica, desde los tres aspectos: el diseño de las actividades, que tiene que ver un poco más con el trabajo de Cornu, de la identificación de los conceptos previos de los estudiantes. Cornu, por ejemplo, menciona que el estudiante concibe el límite como una barrera que no se puede sobrepasar. Entonces desde ahí se empezaron a gestar ciertos aspectos. Me dicen aquí que la conexión está fallando. No sé si me están escuchando. ¿Sí? ¿Puedo continuar? No sé. ¿Podrían escribir por el chat si me están escuchando todos? Ok. Bien, entonces para el diseño se tomaron esas ideas en cuanto a lo que tiene que ver con los conceptos previos que se tienen de infinito, y la planeación se ejecutó pues teniendo en cuenta el sobrepasar esos obstáculos epistemológicos. Y ya en cuanto a la experimentación, tiene que ver con pues ya el desarrollo y la ejecución de la secuencia misma, para finalmente validar los datos y confrontarlos entre los objetivos que se tenían planteados y las concepciones como fueron cambiando desde un test de entrada y un test de salida. Digamos que básicamente esta metodología fue la que orientó el trabajo, digamos que de investigación, por decirlo así. Bien, para continuar, quisiera aclarar un poco qué es un fractal, para que todos más o menos tengamos una idea de cómo este aspecto geométrico es el recurso que estoy utilizando para abordar el concepto de límite. Entonces, pues tengo esta definición. Bien, voy a continuar entonces. Pues digamos que matemáticamente se concibe o los fractales es el conjunto de formas generadas por procesos repetitivos y tienen cuatro características principales. Tienen el mismo aspecto a cualquier escala, tienen una longitud infinita, no son diferenciables y tienen dimensión fraccionaria o fractal. Los fractales se caracterizan por sus formas geométricas que pueden ser separadas en partes, cada una lo cual es una versión reducida del otro. Entonces, bien, ya pues tenemos una idea de qué es un fractal, pero aquí podemos diferenciar entre lo que es un fractal, que son los de la parte izquierda, y lo que es un fractal lineal, que son el recurso que yo estoy utilizando. Por ejemplo, el fractal lineal se caracteriza porque se puede construir por medio de iteraciones. ¿Sí? Es decir, que yo puedo obtener un fractal cambiando algunos aspectos, mientras que los fractales como tal aquí tienen diversos cambios, diversas variaciones. Entonces los fractales lineales me permiten trabajar desde cierta manera para obtener, digamos que un modelo matemático mucho más sencillo, por decirlo así. Entonces, dentro del trabajo de las actividades propuestas, como les mencioné ahorita, teniendo en cuenta el diagrama de Gutiérrez, entonces lo que hice fue, digamos que transponer o relacionar las ideas
de los obstáculos o los aspectos esenciales del horror al infinito, las problemáticas relacionadas con las concepciones de límite que se tenían y básicamente tener varios propósitos y trabajar con cada uno un fractal por medio de un fractal. Entonces, digamos que inicialmente las actividades las dividí en 6 partes, trabajándolas por ejemplo. Entonces, inicialmente, pues la concepción que se tenía, digamos, desde la Grecia antigua y un poco más, digamos, que el trabajo de Cavalieri como, y de Kepler. Entonces me dice que ahí el principal obstáculo se encuentra en que los estudiantes, bueno, se encuentra en nuestro caso los estudiantes también, que el paso al límite no es una operación, ellos no conciben el límite como una operación matemática. Y se pretende trabajar, digamos que estas dos concepciones básicamente. Entonces una concepción geométrica en torno, digamos que hacer como una analogía entre el método de exhaustión. Entonces, por ejemplo, ahí digamos que la intención de la primera actividad es desarrollar un poco más la intuición del infinito potencial. Digamos que aquí el recurso es el fractal triángulo de Sierpinska y digamos que esa indagación los estudiantes lo podrían realizar desde una indagación del perímetro y área pues, de ese fractal. Posteriormente, la concepción que surge es geométrica y algebraica y aquí pues tratamos pues, de ambientar un poco el trabajo de Cavalieri, Kepler y Fermat en cuanto a la comparación de áreas, volúmenes, y aquí ya empiezan a aparecer algunas ideas de lo infinitamente pequeño. Esto se trabajó desde el fractal, la esponja de Menger, que es digamos como una proyección. Aquí estaba, digamos que aquí al lado, el que está la parte izquierda de lo que dice fractal, ese es el fractal esponja de Menger, y aquí pues lo que realizamos con los estudiantes es como una indagación en cuanto al volumen, conseguir ciertas ideas y pues digamos a área. Entonces ahí los estudiantes ya empezaban a aparecer esas nuevas ideas de lo infinitamente pequeño a través de ese fractal. Posteriormente trabajamos el grupo de aspectos de obstáculo algebraico, como les mencionaba, por medio de diversas concepciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, con el copo de nieve, que es este pues, que está acá como en transversal, empezamos con un triángulo equilátero y vamos realizando digamos que la trisección de un segmento, de un lado, y vamos construyendo asimismo triángulos equiláteros. Entonces, paso a paso, esto pues es una de las características de los fractales lineales, por medio de iteraciones, la primera iteración, la segunda, y se va formando pues como por eso se le hace nombre del copo de nieve. Entonces aquí pues digamos que la concepción que pretendíamos realizar es en cuanto a lo numérico, ya un poco más en cuanto al trabajo del perímetro y área de ese fractal. Digamos que acá hay una confrontación muy fuerte en cuanto al área, porque los estudiantes, pues lo que ellos manifestaban, digamos, es que una figura, digamos que aquí está encerrada o que está acotada por una región y ellos no concebían que el área de ese fractal fuera infinita. Y también en cuanto a lo que es un poco también la concepción de curva, de la infinitud de segmentos. Y digamos que este fractal nos permitió desde lo conceptual en varios aspectos. Y asimismo se fueron trabajando y orientando diversas actividades que pretenden paso a paso abordar esas concepciones. Entonces, digamos, trabajamos también con el conjunto de Cantor, desde lo aritmético, ya un poco más relacionado hacia algunos trabajos, digamos que de generalización. Y ya finalmente, por ejemplo, trabajamos el aspecto desde lo infinitesimal algebraico de Leibniz y un poco guardando las proporciones, el principio de continuidad, desde el fractal de la curva de Hilbert. Entonces, bueno, aquí esto fue una de las actividades pues, que se abordó, que era pues como el que trabaja ahorita desde el fractal copo de nieve. Entonces fue uno de los que
digamos que nos permitió una riqueza conceptual con los estudiantes en el ámbito digamos, de hallar el perímetro. Aquí pues, la curva de Koch es, digamos que una parte del fractal que fue como se originó ese fractal, que son tres, digamos algo así como tres curvas de Koch relacionadas. Entonces inicialmente trabajamos como intuitivamente un poco el perímetro, pero ya después se formalizó desde lo algebraico trabajando, digamos, el perímetro y el área ya un poco más formal y relacionado un poco con el concepto de límite. Entonces esta fue una de las actividades pues, que quería hacer énfasis. Y ya para finalizar, pues las conclusiones del trabajo. Entonces, bueno, pues las estructuras fractales permitieron ciertos tipos o desarrollar en los estudiantes diversos razonamientos, como la resolución de problemas y de las situaciones propuestas. Y también un poco abordar esa idea de infinito y el concepto de límite que era pues el fundamental en nuestra propuesta. Por otra parte, pues permitió el trabajo que los estudiantes se confrontaran esas ideas entre lo infinito actual, lo que puede crecer potencialmente y esas reflexiones ya aritméticas en cuanto al trabajo y digamos que lo aritmético poder operar con ese concepto de infinito. También desde lo matemático, algunas nociones de convergencia, de continuidad y algunos modelos matemáticos que trabajaron los estudiantes, como series, funciones, sucesiones. Digamos que el otro aspecto importante es que la historia permitió o fue un recurso didáctico en cuanto al, digamos que la organización y a la comprensión pues, del concepto y también pues a mi modo personal pues cambió mucho la concepción que tenía y ahora sé pues que en la historia puedo encontrar bastantes aspectos que me pueden servir didácticamente. Y finalmente, pues que se abordó de cierta manera ese obstáculo horror al infinito desde las concepciones caracterizadas por Alan Sierpinska y pues de cierta manera que se hilaron con el trabajo de fractales. Entonces básicamente esa era pues la propuesta que quería compartir el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, aquí me preguntan que cómo puedo obtener mayor información sobre esta investigación. Eh, Pues en estos momentos estoy terminando de consolidar un artículo que pues se publicará, digamos que en la revista del colegio, pero el trabajo como tal se entregará en la universidad hasta junio, que ya pues ya sería el resultado de toda la investigación. Entonces ya estará en el repositorio de la Universidad Nacional, yo creo que para el otro año ya estará en el repositorio de la universidad. Inicialmente, pues para este año ya estará pues el artículo que realicé en el colegio, en la revista del colegio. Bien, acá me preguntan que cómo podemos caracterizar esta propuesta como innovación en el aula de matemáticas. Eh, pues yo creo que, como mencionaba ahorita, inicialmente pues se trabaja desde la innovación, ya que pues no se están privilegiando, digamos que los procesos algorítmicos del concepto, sino se pretende un poco más generar esa comprensión de los estudiantes. ¿Cómo la comprensión? Pues como lo mencionaba inicialmente o como se planteó el problema de la investigación en cuanto a la superación de un obstáculo epistemológico que muchas veces se encuentra en un estudio minucioso de lo histórico epistemológico de las matemáticas, en el caso concreto del límite. Entonces, pues considero que es innovación, ya que se está trabajando, se está permitiendo, se está privilegiando la comprensión y posteriormente pues sí se podría trabajar naturalmente pues esas reglas algorítmicas que pues en ocasiones
brindan aspectos para pues ya el nivel digamos que universitario que se requiere, pero inicialmente pues el trabajo es fortalecer un poco la comprensión de ese concepto y ya después que fue pues como lo trabajé también en el colegio, porque pues igual a nosotros también nos interesa también lo algorítmico, que es un aspecto de las reglas algorítmicas, que es un aspecto de las matemáticas que no hay que tampoco pues olvidar, pero sí priorizar la comprensión de las matemáticas. Bueno, el profesor John Durango pregunta, ¿cuál fue el problema práctico que detectaste en tus estudiantes antes de iniciar la investigación? Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta que no escuché muy bien? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál fue el problema práctico que detectaste en tus estudiantes antes de iniciar la investigación? Antes de iniciar la investigación, Sí, señor. Sí, señor. ok, pues digamos que el problema práctico estaba pues precisamente en esa comprensión del concepto de límite y pues prestar ese interés en los estudiantes, esa motivación pues de las matemáticas que nos interesa a nosotros como docentes, despertar ese interés en nuestros estudiantes. Entonces, pues a lo largo pues de mi corta experiencia que yo como docente encontraba que los estudiantes no tenían ese interés en el aula y que era pues algo como impuesto que uno va trabajando, digamos, pues como trabajaba anteriormente uno o como digamos producto de, de la educación tradicional, uno pues llegaba y decía, listo, este es el límite, digamos como todo impuesto ante los estudiantes, este es el límite, esta es la definición formal, así se evalúa un límite, así pues digamos que se trabaja todo como impuesto ante los estudiantes y no habiendo como esa asociación crítica o esa participación de los estudiantes en cuanto a una comunidad de aprendizaje, una comunidad práctica en el aula. Blanca Fulano pregunta, ¿cómo fue el proceso en el aula en el trabajo con el triángulo de Sierpinski desarrollado en el infinito ponceñal? Eh, sí, pues digamos que el fractal el triángulo de Sierpinski permitió, ese es muy similar pues también se parte con un triángulo equilátero y se va pues realizando, es que no traje una imagen del fractal, pero pues bueno, nosotros construimos los fractales en GeoGebra y por medio de los deslizadores íbamos mostrando paso a paso las iteraciones que se daban, entonces pues inicialmente o como pues el fundamento de los conceptos previos estaba pues que podríamos nosotros digamos que aprovechar mucho la intuición de los estudiantes en cuanto a lo que crece eh, paso a paso, ¿sí? Entonces digamos que los fractales nos permitieron por medio de las iteraciones identificar cómo va creciendo ese fractal y cómo se puede ir generalizando. Entonces digamos que el trabajo ahí era un poco más en la indagación del área también. Entonces digamos que los estudiantes se iban dando cuenta que el área cada vez más, eh, pues también como lo pretendíamos, trabajar un poquito como desde el método de exhaustión, que pues que el área fuera acercándose a cero, paso a paso. Bueno, la profesora María Venegas pregunta si ha trabajado otros conceptos matemáticos en este enfoque. Ha trabajado otros conceptos. Pues sí, sí, digamos que pues desde la universidad me faltó pues agradecer pues, al Gimnasio Los Andes y a la Universidad Nacional, específicamente a la profesora Clara Elena Sánchez, que pues, y al profesor Herbert, que son los que, pues digamos, los grandes orientadores de mi trabajo. Entonces la profesora en varias asignaturas que tomé, pues nos plantea mucho esa reflexión de la historia como recurso didáctico. Entonces digamos que también alcancé a desarrollar un poco el concepto de derivada pues desde el enfoque de la historia como recurso didáctico, trabajando un poco más pues el trabajo de cómo construir geométricamente la recta tangente a un punto, también pues utilizando algunos recursos tecnológicos como GeoGebra y alguna recolección del trabajo realizado por Fermat y sí, básicamente como
como esa historia como recurso didáctico. Mauricio Becerra, ¿cuál es la interpretación del infinito que tienen los estudiantes? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, inicialmente pues se trabajaba, o como lo mencionaba, la interpretación de los estudiantes está más desarrollada en cuanto a el infinito potencial, lo que crece la posibilidad de ir más allá. Digamos que cuesta mucho la construcción del infinito actual, inclusive para pues muchas veces nosotros como docentes, ya que requiere de cierta abstracción y ya pues pues un nivel más matemático. Entonces digamos que se fortaleció eso y algunas inquietudes y algunas reflexiones en cuanto al infinito actual, pero pues digamos que no podría decir que los estudiantes desarrollaron esa confrontación, pero sí algunas pequeñas reflexiones del infinito actual, de esa concepción que se tiene. Jenny Acevedo, ¿qué tipo de evaluación fue realizada con los estudiantes para verificar no solo que se enseñó, sino que también hubo aprendizaje? Disculpa, ¿me podías repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Que no Jenny alcancé a escuchar. Acevedo pregunta, ¿qué tipo de evaluación fue realizada con los estudiantes para verificar no solo que se enseñó, sino que también hubo aprendizaje? Pues digamos que como lo abordamos desde la metodología, se realizó un test de entrada y un test de salida. Entonces ahí y también trabajamos con dos grupos, un grupo de control y otro grupo normal. Entonces digamos que yo tenía a cargo pues los dos grupos, entonces con un grupo realicé el trabajo desde los fractales y con el otro grupo normalmente, o sea, pues como se aborda, digamos, de manera tradicional, la definición, límites, y podemos confrontar que efectivamente sí algunas concepciones cambiaron y que había un poco más de comprensión. Entonces, pues, digamos que todavía estoy en ese análisis de resultados desde lo estadístico y la comparación de los dos grupos de control, pero sí se notó un cambio notorio. Entonces, sí, básicamente la evaluación se realizó con un test de entrada y un test de salida con dos grupos, uno de control y otro grupo con el trabajo normal. Y esa comparación pues permitió pues, realizar, digamos que esos aportes que estoy mencionando. John Durango pregunta, ¿qué tipos de datos se analizaron? ¿Cómo se analizaron? ¿Qué datos no se presentan en la documentación final? Eh, sí, pues viene mencionando como lo decía ahorita, entonces, pues en estos momentos estoy terminando de analizar esas conclusiones y no, pues lo quería presentar hoy es como la experiencia que se abordó desde los fractales y no mostrar un poco más lo estadístico porque pues todavía está en construcción y estoy terminando el trabajo de maestría, entonces todavía no tengo los datos consolidados, estoy en esa parte, en esa construcción todavía. Ya para el otro año pues estará en el repositorio toda la parte de la investigación que se realizó, pero pues digamos que la intención era presentar un poco esa experiencia de aula, más allá de los análisis estadísticos, que son los que ya pues finalmente me permiten concluir ya el trabajo de investigación como tal. Bien, muchas gracias a todos por su atención, por su asistencia y sus inquietudes presentadas y pues hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.